de Educación e investigador principal del IEP. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación al vuelo. Muchas gracias, Raúl, a usted por la invitación y aquí listos para poder conversar esta tarde. Muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, efectivamente estamos viviendo un momento especialmente complejo que me gustaría analizar con usted y lo hablábamos hace un momento con el abogado de Ollanta Humala y mencionábamos los efectos que tendría Wilfredo Pedraza y mencionábamos los efectos que tendría la liberación de Antauro Humala. Antauro Humala ha sido creado casi como una construcción de todos los males que resumen aquello que no quisiéramos en nuestra política, ¿no? La estridencia, la radicalidad, incluso la violencia. Sí, y eso solo es posible por las condiciones en las que existe el país, digamos, las características de ser un país muy desorientado, muy fragmentado, y por lo tanto la construcción de personajes que consoliden parte de aquello que supuestamente va a generar cierto tipo de orden, es decir, un espacio autoritario, sea de derecha o de izquierda, tiene posibilidades de construirse en países con las características como las nuestras, ¿no? Entonces, no es, digamos, sorpresa que haya sido así, no es sorpresa los pensamientos ultraconservadores de derecha, ni los pensamientos ultraconservadores de izquierda, en el que también los hay, ¿no? Quizá ahí la clave de toda esta conversación tiene que ver con una declaración que ofreció en Página 12 hace poco Vladimir Cerrón, cuando dijo que es preferible estar con los fujimoristas antes que con los caviares. Efectivamente, porque de lo que sucede es que se consolida una alianza que ni siquiera es pragmática, ¿no? Efectivamente pueden tener agendas distintas, no sé, en temas económicos, pero hay un conservadurismo social muy fuerte que es aquello que es casi automático que suceda cuando tenemos características de un país como el que tenemos ahora, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿es una posibilidad electoral real Antauro Humala o también a él le pasará, la cuenta, el desgaste sufrido por el gobierno de Pedro Castillo, con quien es relativamente afín, y además su digamos, poco arraigo popular? Es decir, ¿es realmente una posibilidad electoral? Aventurarse con predicciones electorales y políticas en el Perú es un deporte de alto riesgo, ¿no? Entonces, todo pareciera indicar, según tu propio argumento, que más bien tiene más cosas en contra. Pero lo que nos hemos dado cuenta en el país y en los últimos procesos electorales es que las sorpresas son más bien el statu quo de la política peruana y por lo tanto es altamente probable que sí pueda tener un futuro, no necesariamente por los análisis rigurosos que se puedan hacer, sino por las características de base que tenemos en el país, ¿no? Sí, ahora, digamos, al mismo tiempo, como otro elemento de este análisis está el hecho de que se siguen nutriendo de figuras los radicalismos, mientras que al centro no parecen haber alternativas, ¿no? De hecho, eso tiene que ver con la imposibilidad de una real salida a la actual crisis que estamos atravesando. Y que tiene que ver con la expresión de esta debilidad institucional que tenemos, que no es una debilidad institucional solo de los partidos políticos, sino también de la propia organización de la sociedad civil, de los espacios que no son políticamente tradicionales, como los movimientos sociales o la acción social, y esta pérdida de institucionalidad lo que ha ocasionado finalmente es que solamente ese centro sea un centro discursivo y no pueda efectivamente concretarse en propuestas y en instituciones que permitan entrar en esta competencia. Entonces, nuevamente, ante las circunstancias de una sociedad fragmentada, de una política precarizada, siempre van a ganar los extremos y los centros frente a esta situación tan estructural del país va a ser muy difícil que remonten porque la situación de partida que tienen, así como es favorable para los extremos, es muy poco favorable para los centros, ¿no? Ahora, el gobierno que está realizando Pedro Castillo, más allá de las acusaciones de corrupción, que si le parece las vemos más adelante, su ineficiencia en la gestión
¿No puede ser de alguna manera una mala publicidad para esos radicalismos? Sí, por supuesto, le va a jugar una mala pasada de aquí en adelante, pero hay que acordarse que ya hay una escisión en la gente, ¿no es cierto? Cuando hay un porcentaje de la gente que apoya a Castillo, que va entre 20 y 25%, no están pensando en el radicalismo de Cerrón. Están pensando en la identificación de ellos con esta persona que aún tiene una cantidad de bagaje respecto a su origen y a su posición, y por lo tanto no creo que esté tan asociado a estas ideas del serronismo, ¿no? Eso es un discurso mucho más limeño y urbano. Entonces le va a pasar factura, pero no sé qué tanto. Sí, ahora él tiene este 25% que muchos asocian con un porcentaje identitario que llegó a caer hasta el 20%, pero se ha recuperado, que parece nutrido con el discurso de la victimización, ¿no? Es decir, con esta distancia entre provincia y Lima, entre blancos e indios, ¿no? Entre lo que él representa y lo que han representado históricamente las élites políticas en nuestro país. A eso me refería, Raúl, exactamente con lo que usted menciona cuando hablaba de sociedad fragmentada, ¿no es cierto? La expresión de lo que estamos pasando es la expresión de una sociedad sin cohesión, incapaz no solo de sacar un centro adelante, sino de asociarse con aquello que termina siendo muy asimétrico, ¿no? Y por lo tanto, aparece Antaura o aparece Castillo y los odios de las élites, entre comillas, porque tampoco es que sean tan élites, en el estricto sentido de la palabra, terminan marcando una diferencia a partir de sus propias identificaciones con grupos que creen que deben gobernar, respecto de los otros, en los que encontramos quienes se identifican con los que siempre han estado subalternizados en esta relación asimétrica, y por lo tanto hay una identificación contra ellos. Esto es la expresión de una sociedad fragmentada, ¿no es cierto? Sí. No polarizada, fragmentada. ¿Y polarizada también o no? Yo creo que en menor medida, porque la polarización tiene que ver con unas cuestiones más ideológicas y programáticas, ¿no? Y acá lo que hay son asuntos, como bien lo dice, de identidad, de reconocimiento del otro, de saber que no importa el argumento que se tenga a favor o en contra, lo que inventa es lo que esto representa, ¿no? Y allí entonces hay menos polarización y más fragmentación. Estos son factores más intuitivos, más emocionales que racionales, probablemente. Otro factor que yo creo que va a ser muy importante en las elecciones que vienen, en las elecciones municipales y regionales y en el futuro de la política peruana, es el miedo, el temor. No sé si ha visto usted algunos tweets de personas que eran muy críticas con Pedro Castillo, que ahora piden que se defienda a Pedro Castillo porque si no el siguiente que se sentará en Palacio de Gobierno es Antauro Humala. Sí, claro, porque otra vez estamos entre otra de las características particulares de nuestra política, que es absolutamente precaria, ¿no? Precaria porque se ve el corto plazo, precaria porque no se puede planificar programáticamente más allá de una campaña electoral, y es como que la política peruana esté concentrada solamente en las elecciones, ¿no es cierto? El periodo electoral es el periodo político y luego la política entra a una suerte de farandularización hasta las próximas elecciones, y así vamos avanzando hace no sé, los últimos 20 años por lo menos, ¿no? Por lo menos estos últimos 5 años de manera intensiva, ¿no? Ahora, farandulización y judicialización, ¿no? Tenemos una política altamente judicializada. Todos los expresidentes de nuestro país, por lo menos a partir del año 2000, están metidos en procesos por corrupción. El actual presidente es el primero investigado por un proceso de corrupción. Ha seguido, supongo, los casos que involucran al presidente. Son 6 investigaciones y ahora una que avanza de manera muy acelerada y que ya está involucrando a Jennifer Paredes y a la propia esposa del presidente, sobre quien se ha solicitado un impedimento de salida del país. ¿Así se puede gobernar? De ninguna manera. Es la degradación, y es por eso que el país está tan desorientado, y no por culpa solamente del presidente Castillo de lo que esté pasando ahora. Esta desorientación es una desorientación que termina siendo simbólicamente muy fuerte, ¿no? En el 2000, en la marcha de los 4 suyos y el liderazgo del presidente Toledo prometía una democracia
que está asociada siempre a valores positivos y termina siendo acusado el defensor de esa democracia, quien lidera el retorno a esa democracia por un conjunto de delitos que termina ensuciando el futuro de la democracia en el país, ¿no? Y de otro lado, porque la democracia ha estado concentrada solamente en su dimensión de régimen, digamos, es decir, la importancia electoral de la democracia, pero no esto que yo llamo la democracia del día a día, no sea esta democracia que tengamos que superar, por ejemplo, que seamos el país con mayor índice de desconfianza interpersonal y desconfianza con las instituciones. Así es imposible gobernar y ser gobernado, ¿no? Sí, al mismo tiempo es un proceso triste el que hemos vivido los últimos 22 años, ¿no? Porque cae el gobierno de Fujimori y hay una gran renovación con procesos de transición y procesos de lucha contra la corrupción muy intensos y muy emocionantes, lo digo porque me tocó vivir algunos de ellos muy de cerca, pero a partir de ese momento todo ha sido una permanente desilusión, el gobierno de Toledo en adelante, que se ha profundizado cuando comenzaron las investigaciones por el caso Odebrecht y se vio que Toledo, Humala, García, PPK, autoridades municipales, todas estaban involucrados en casos de corrupción parecidos a los casos de corrupción que hicieron sucumbir el gobierno de Alberto Fujimori. Eso por una parte, la desilusión. Y por otra parte, digamos, nadie parece asumir su responsabilidad por este estropicio que han sido los últimos 22 años en nuestra política. Sí, sí, nadie asume lo que podríamos llamar la función social de su trabajo, es decir, la responsabilidad que tienen respecto a los demás, no solo con ellos mismos, ¿no? Sobre todo cuando son efectivamente funcionarios públicos. Y entonces, la verdad es que así como somos un país desorientado, Raúl, somos un país muy contradictorio, ¿no? Ajá. Porque así como hemos perdido la ilusión, ganamos otra ilusión que nos obnubiló y probablemente ahí podríamos rastrear algunas de las razones de por qué estamos así, que tiene que ver con esta idea de un país exitoso, más exitoso de lo que creo que fuimos, esta idea de exitismo vendida en todos lados, que hace que nos sintamos que no somos realmente, ¿no es cierto? Y entonces, a la primera muestra de esto, lo que surge es esta gran contradicción respecto de cómo es posible seguir moviéndonos como país con todos estos problemas generales, graves, básicos, estructurales, con una idea de que es posible salir adelante porque somos casi todopoderosos por haber sido, entre comillas, exitoso durante todo este periodo, justamente, ¿no? En todo caso, yo sí creo que somos un país sediento de éxito y cualquier cosa que se le parezca al éxito, inmediatamente nos apropiamos de ella, ¿no? Está, por supuesto, la gastronomía, que ha sido, yo creo que eso sí, exitosa. Hace poco salió el Perú como el principal destino gastronómico del mundo, pero hay factores extrapolíticos y factores del día a día, e incluso deportivos, que yo creo que tienen que ver con el ánimo nacional y probablemente se infiltran en nuestra política, ¿no? Habrá que ver dentro de algunos años el efecto que tuvo esa eliminación por penales ante Australia del Mundial en el ánimo nacional y en la rabia que se tiene ahora frente a las autoridades políticas, ¿no? Antes estábamos un poco laxados con la posibilidad de ir al Mundial, entusiasmados con eso, todos llevábamos la camiseta de la selección. Ahora ya no hay eso, ese amortiguador. Ya no, porque pasa eso, que hay una enorme diferencia entre tener sed de éxito y necesidad de éxito, y no ser y no creerte exitoso, ¿no es cierto? Yo siempre digo que hubo un cambio cultural importante, ¿no es cierto? Hasta antes de llegar al Mundial, para ponernos en clave deportiva, lo mejor que nos había pasado era en el fútbol México 70, algunos goles en el 78 y el segundo puesto en las Olimpiadas de Seúl en el vóley, más unos cuantos deportistas. Eso, que no fue ningún triunfo en particular, formal, nos hacía pensar que habíamos alcanzado una gloria particular y un éxito en particular. Sin embargo, sobre esa base medio endeble se construye una idea de un país que efectivamente en la gastronomía somos bien. Yo ponía un tuit ayer que me ha caído varios golpes por ahí diciendo que es una gran contradicción que el país nombrado como líder mundial claro, en la gastronomía sea a la vez
el país con mayor inseguridad alimentaria según la FAO en Sudamérica, ¿no? Entonces, esas son las muestras de este exitismo que genera esta falsa ilusión de estar bien y que nos hace pensar que a la primera que nos cambian la película y nos dicen, oye, no estabas tan bien porque los presidentes son corruptos, porque en las elecciones yo creo que uno hizo trampa, porque me escondo tras mi condición de atacado para poder hacer lo que sea, termina generando esta especie de tormenta en la que nos hemos acostumbrado a vivir sin responsabilización de nadie, o muy poca, y además con una idea de que el futuro es mañana y no efectivamente el futuro, ¿no? Sí. ¿Por qué la gente no se levanta? ¿Por qué no hay una movilización ciudadana? Porque no hay un líder que permita articular esa necesidad, es decir, porque la calle ha sido de momento tomada por personas muy cuestionadas o porque los peruanos queremos unas vacaciones después de todo lo que hemos vivido. Porque yo creo que lo que te hace mover es aquello que te significa. Y estas discusiones tan concentradas en cuestiones muy particulares no movilizan del todo a la gente. Movilizan a la gente cuando crees que efectivamente pasa lo que pasó con Merino, que era evidente que había tomado el poder de una manera en particular, cuando había que sacar a un fiscal, cuando la marcha para acompañar la violencia contra las mujeres. Pero esos temas de allí ahora no son los temas de discusión. Los temas de discusión son como un profesor y su familia que llegó a ser presidente de la República, para algunos de una manera ilegal y para otros representando a un grupo normalmente desconocido, terminan siendo 90.000 soles más, 90.000 soles menos, un negocio arriba, un negocio abajo. No quiero decir que no exista, pero son cosas que no van a terminar movilizando porque en teoría seguimos pensando que podemos seguir funcionando como país, ¿no es cierto? En el momento que sale la noticia de esto, sale al día siguiente la noticia que somos el país líder de la gastronomía mundial, o el dólar se recuperó, o la situación económica va a mejorar un poco, y entonces inmediatamente eso se va equilibrando porque no termina haciéndole sentido a la gente que lamentablemente nos vamos acostumbrando que es posible vivir en este país que ni chicha ni limonada, ni termina siendo exitoso ni termina siendo tan fracasado. De acuerdo. Ricardo Cuenca, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, como siempre un gusto conversar con usted. Le vaya muy bien, un fuerte abrazo. Abrazo, un gusto, hasta luego. Estábamos hablando justamente de economía con Ricardo y al respecto el ministro de Economía, Kurt Burnett,